Hoy hablaremos Corriente Libertadora del Norte, primera parte. Muy bien, jóvenes, ante todo, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que vendría a darse la corriente libertadora de la corriente libertadora del norte. ¿Por qué del norte? Obviamente del norte por el desarrollo por el desarrollo de la ubicación donde se va a dar, ¿no? Todo este contexto. Eso es lógico, ¿no? Eh, Vamos a hablar exactamente pues de todos los hechos que sucedieron de Simón Bolívar. Eh, Cómo es que se dan los últimos acontecimientos de esta parte. Empezaremos. Empecemos con un mensaje relacionado a Simón Bolívar, ¿no? El cual dice, por ejemplo, dice, juro por Dios de mis padres, juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no le daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Simón Bolívar. Hace poco encontré un material que hablaba directamente de Simón Bolívar, pero me pareció un contexto no adecuado, pienso yo, porque se hablaba se hacían la pregunta en este libro de si en realidad el libertador Simón Bolívar fue el gran libertador o el enemigo número uno de nuestra nación, ¿no? Y se habla de un contexto muy diferente, pero no voy a ahondar en ello. Voy a hablar directamente de este tema que nos acontece. La corriente libertadora del norte, en la primera parte que vamos a hablar, porque esto se va a dividir en dos partes, se originó como anteriormente ya hemos hablado en la corriente libertadora del sur. Se originó en la Capitanía General de Venezuela, al mando obviamente de Simón Bolívar, porque acuérdense que para esto se llega a obtener las independencias de Colombia, Venezuela y Ecuador, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. El otro antecedente fue que San Martín, antes de retirarse del Perú, convoca un congreso, el cual ya lo deja, ¿no? Hemos hablado del primer congreso constituyente. ¿Y quién fue el presidente? Hubieron dos tipos de presidentes, uno fue Luna Pizarro y el otro fue Torre Tagle, ¿no? Y quién dio el golpe de estado, también habíamos hablado. Bueno, acá ha puesto el Congreso ante la falta de un gobernante, ya que San Martín había renunciado y se había retirado del país, nombra una junta de gobierno, es un antecedente. Acordémonos que San Martín ingresa al Perú el 1 de septiembre, estoy poniendo ya exactamente, el 1 de septiembre de 1823, desembarca en Callao, se le da el nombre de la máxima autoridad militar. El Congreso obviamente destituye a Torre Tagle y lo nombra dictador. La corriente libertadora del norte empieza directamente, se puede hablar de una campaña militar independista de América entre los años de 1810 a 1826 aproximadamente. Fue liberada
o fue liderada directamente por Simón Bolívar, ¿no? Venezolano, designado dictador del Perú. La campaña libertadora del norte, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que buscó? Buscó consolidar la independencia de nuestro país. ¿Y con qué batallas? Con dos batallas principales. La de Junín, primero, va la primera de Junín y después la de Ayacucho, ¿no? En la cual se llega a afirmar, jóvenes, se llega a firmar un tratado, un convenio, ¿no? En la cual llega a poner fin a esta marcha, a esta guerra, lo que se buscaba, ¿no? Generalmente lo que podríamos hablar fue una corriente libertadora del norte, campaña independentista de América del Sur, también fue denominada, fue liderada por Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Sojo, famoso protector del Perú. Acuérdense este nombre de don José de San Martín, liderada por Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Sojo. ¿Y qué cargo tenía? Dictador o protector del Perú. Inicia la independencia del virreinato de la Nueva Granada. O sea, ¿de qué país? ¿Quiénes eran la Nueva Granada? Ah, fácil, pues, profesor. A ver, recordemos, Nueva Granada, parte norte del Perú. No en el Perú, sino parte norte de América. O sea, al norte. ¿Quién está en el norte? Tenemos nosotros frontera en el norte. Ah, por un lado está Colombia. ¿Brasil, profesor? No, Brasil no va. ¿Quién más? El otro que está más cerquita, a tu izquierda, por donde ingresó Farfán, al Perú. Ah, pues fácil, profesor. Ecuador. Pero falta uno. Uy, no es Brasil, profesor. Ya me dijo que es Colombia. Ya me dijo que es Ecuador. ¿Cuál más sería? ¿Cuál más está en el norte? Un poquito más arriba. Más arribita de Colombia. Uno que a nosotros les hablamos como chamos. Ah, fácil, profesor. Venezuela. También estaba ahí, ¿no? En Colombia, con la famosa batalla de Boyacá. Con Venezuela, con la famosa batalla de Carabobo. Y con Ecuador, con la famosa batalla de Pichincha. ¿Y cómo me acuerdo, profesor, de esa batalla? Pues? Ah, ahora hay un banco que tiene ese nombre, Banco Pichincha, ¿no? Incluso este banco auspicia a un equipo profesional del Perú. Los hinchas de ese equipo van a saber de qué equipo me estoy refiriendo. Ah, ya, entonces, profesor, me tengo que acordar que se inició así, con la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y el final, profesor, el final se da perdón, el final se da con la independencia, obviamente, del Perú. ¿Solamente Perú, profesor? No, dos países hermanos, el Alto Perú. ¿Cuál era el Alto Perú? Ah, Bolivia, profesor. Ah, entonces se finaliza esta corriente libertadora con la independencia del Perú y Bolivia. Profesor, ¿y contaban con qué ejército? Ah, el Perú contaban con un ejército unido, llamado el Ejército Unido Libertador, el cual consolidó la independencia de América del Sur en la famosa capitulación de Ayacucho en diciembre de 1824. La etapa de la historia del Perú en la emancipación se da en el periodo de la historia del Perú, exactamente en lo que vendría a darse el proceso ya de la independencia. Ah, profesor, está interesante. Habíamos hablado, ¿no? Les había dicho, la corriente libertadora del norte. ¿Por quién fue dirigido? Por Bolívar. ¿Qué logró? La independencia. ¿De quién? Primero de Colombia, el 7 de agosto de 1819, con la famosa batalla de Boyacá. La segunda, de los chamos, de Venezuela, con la famosa batalla de Carabobo. Acuérdate esta fecha.
24 de junio. ¿Y qué se celebra el 24 de junio en el Perú? Uy, profesor, ¿qué se celebra? Ah, en un gobierno de un presidente, bueno, me estoy adelantando años más adelante eso. Le dan el nombre a una persona que labra el campo. Ah, profesor, para acordarme, 24 de junio, Día del Campesino. Ya. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿en qué fecha fue la batalla de la independencia o la consolidación de la independencia de Venezuela? Del 24 de julio de 1821. Ahí me falta poner el 1, por favor. ¿Sí? 1821. O sea, casi un mes antes que la del Perú, ¿no? Y luego se da la famosa batalla de Pichincha, acuérdate, ¿no? Pichincha, en el año de 1822, el 24 de mayo de 1822, ¿no? Y profesor, ¿qué más podemos hablar? Se dice que esta campaña incluye numerosas estrategias de la mano de Simón Bolívar, en la cual jóvenes se libraron las famosas batallas de Boyacá, que ya hemos mencionado en Colombia, la famosa batalla de Carabobo y la batalla de Pichincha en Ecuador, para luego obviamente llegar al Perú y con ese fin y con ello el fin del yugo de la corona española. Ya estamos votando, solamente faltaba el Perú. Muy bien. Se dice que fue recibido por el presidente de ese entonces, Torre Tale, y su gabinete. Llegó a Lima el 1 de noviembre de 1823. Esas fechas algunos mueven todavía. ¿Por invitación de quién? Del Congreso, el cual lo nombró a Simón Bolívar como jefe supremo del ejército, que ya hemos mencionado, ¿no? O protector. Estoy poniendo esta canción porque viene por el tema de la corriente libertadora. Profesor, ¿y alguna pregunta específica que nos quiera hacer? Ah, fácil, acuérdate de esto. Mira, acuérdate. ¿Quién estuvo al mando de los patriotas en la batalla de Ayacucho? Me estoy adelantando un poquito. ¿Quién estuvo? A ver, profesor. A ver, ¿quién estuvo al mando de la batalla de Ayacucho? Pero por los patriotas, ¿eh? No por los rebeldes. El famoso Antonio José de Sucre. Profesor, ¿y qué aspecto no fue considerado en la capitulación de Ayacucho? Tranquilito. Todavía no te emociones. Todavía no te la voy a dar. No te voy a dar esa respuesta. Tranquilo, así que no te emociones todavía. Acá tenemos los antecedentes. Sigamos recordando antes de entrar al gobierno de Torre Tale. En 1810, jóvenes, tras la destitución del virrey de España, Vicente Sparán, Venezuela atraviesa varias revueltas que ponían en peligro la supremacía española, o sea, no una independencia definitiva. Se dice que para aquellos tiempos Bolívar ya tomaba acciones para comenzar el movimiento independentista que lo llevaría a recluir o a reclutar a Francisco de Miranda en Londres, quien acababa de dirigir parte de las compañías de la Revolución Francesa en Europa. En marzo de 1811, un Congreso Nacional se reúne en Caracas. Se dice que aunque no era delegado, Bolívar dio su primer discurso público, pongamos la piedra angular de la libertad americana, sin temor a vacilar y perecer. La primera república fue declarada libre el 5 de julio. ¿Cuál fue? Venezuela, convirtiéndose la primera colonia en intentar liberarse del yugo español. Aunque no tenía entrenamiento militar formal,
ninguna experiencia en el campo de batalla. Bolívar fue nombrado teniente coronel bajo el mandato de Miranda. Participó en su primer compromiso un 19 de julio, llevando a cabo un asalto al bastión español en Valencia, no en España. Sin embargo, las fuerzas rebeldes fueron repelidas y vencieron. Después de grandes pérdidas en ambos lados, a raíz de esto, Miranda y Bolívar empiezan a tener diferencias en cuanto al trato de los conspiradores y contrarrevolucionarios. Se dice que mientras tanto en el frente político, los republicanos sufrían una falta de experiencia de gobierno y en pocos meses el tesoro real obtenido bajo la trifulca se gastó en el bloqueo español, que llevó a empeorar la situación económica de esta zona, ¿no? No voy a ahondar en las batallas de Pichincha, Carabobo, porque son ya netamente de la independencia de Venezuela, Ecuador y Colombia. Vamos a hablar acá. El gobierno de Torre se dice que el 6 de agosto de 1823 eligió como presidente de la República al marqués Torre, que ya eso habíamos hablado anteriormente, lo estamos volviendo a tocar. Y Torre, ¿a quién destituyó? A Ribagüero, quien desconociendo ese mandato supremo, se mantuvo rebelde en el norte. El Congreso envió una comisión especial compuesta por Olmedo y Sánchez Carrión, para invitar a Bolívar. Ojo, acá tienen, esta es una pregunta que está dentro de su cuestionario, o dentro del cuestionario que vamos a poner, para invitar a Bolívar a venir al Perú. ¿Por qué? Por el vacío político y el caos general que generaba las amenazas realistas a la independencia del Perú. Acuérdense que el Perú ya era independiente, supuestamente, pero se tenía que votar toda la legión española, o todos los rebeldes. ¿Cómo llega al Perú? Ya hemos mencionado. Llega el 1 de septiembre de 1823 al puerto de Callao, ¿sí? Precedido de la fama de haber independizado el actual territorio de Venezuela, Colombia y Ecuador, en las famosas batallas de Carabobo, Boyacá y Pichincha. Bueno, vamos directamente. En la Constitución de 1923, el Congreso promulgó la primera Constitución de nuestra historia. Eso también lo hemos hablado anteriormente. El 12 de noviembre de 1823, la cual era de pensamiento liberal republicano. Acuérdate, liberal republicano. Es por eso que la historia reconoce a este precursor. Acuérdate, a Faustino Sánchez Carrión, como lo conocen, ¿eh? Acuérdate, por favor, acuérdate. Que hay una pregunta. A Faustino Sánchez Carrión, ¿cómo lo reconocen? Como padre, se le conoce como el padre de la República del Perú. Acuérdate esta pregunta. Las conspiraciones peruanas vienen por un lado de Ribagüero y por la otra de Torre, ¿no? Dos problemas que tuvo el Perú que lidiar. Ribagüero, conocedor de los amplios poderes concedidos a Bolívar, consciente de su minúsculo poder militar, se dirigió al virrey La Serna, o sea, le dio el poder, le ofreció algo, proponiéndole un armisticio de 18 meses para arreglar definitivamente la cuestión con España. Porque Ribagüero lo que pretendía era, pues, construir una monarquía, ¿sí?, del Perú, un reino más, ¿sí?, como el reino de España, algo así. Construir el reino del Perú, pero bajo el trono de un príncipe español, o sea, seguir siendo colonia de España, ¿sí? El gobierno presidido por La Serna e igualdad de españoles y peruanos, es lo que pretendía. Eso es lo que, bueno, a grandes rasgos lo que buscó. Sin embargo, Torre Tale, Bernardo Torre Tale, en febrero de 1824 también traicionó la causa patriota, o sea, dos traidores, al entrar en conversaciones ¿con quién? Con Canteraj. Acuérdense este nombre que lo vamos a hablar bastante, Canteraj. Así se dice que se desprende de su manifestación el 6 de marzo de 1824, que dice: de la unión sincera de peruanos y españoles, todo bien debe esperarse. De Bolívar, la desolación y la muerte.
¿no? Eso decía lo que era de Bolívar. Toletarre y Ribagüero preferirían una transacción con los realistas antes de someterse a la autoridad de Bolívar. No estaban de acuerdo para nada, ni Ribagüero ni Torretale, a las ideas liberalistas de Bolívar. Por eso les digo, en el libro, los que deseen me avisan, me escriben por el chat o por el teléfono igual. Hay un libro que habla mucho de Bolívar, ¿sí? Habla mucho y se los puedo enviar. Ya es el aporte adicional para ustedes. Pero acá viene ya la campaña final, ¿sí? Viene la batalla de Junín, ¿sí? La batalla de Junín y Ayacucho. Esta última, pues, la que consolidó la independencia del Perú y todo el problema. Esta se desarrolló, la batalla de Ayacucho se desarrolla el 6 de agosto de 1824, en la cual Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, José de Sucre, derrotaron al ejército español en el lago de Junín, en lo alto de las montañas peruanas. Esta victoria preparó el escenario para la batalla de Ayacucho, donde otro impresionante triunfo por parte de los patriotas aseguró la independencia del Perú, no solamente del Perú, jóvenes, sino de todo América del Sur o Sudamérica. En Junín se aprovechó que sus enemigos estaban divididos para tomar ataque y moviendo aproximadamente 9.000 hombres. Se dice que la caballería de Argentina, de Bolivia, llegó al final, incitando al general británico William Miller, cuya caballería pretendía retirarse antes de encender y atacar la caballería realista. Los patriotas avanzaron al caer la noche y de Canterac, general en jefe de las fuerzas españolas, retrocedió temerosamente y con la finalidad de evitar un enfrentamiento entre patriotas. ¿Y en qué ámbito? En las llanuras. No, las fuerzas españolas, hemos hablado, el ataque de Bolívar, el ejército de Valdés fue enviado por el virrey José La Serna para hacer frente a una sublevación en el Alto Perú, hoy Bolivia. Canterac no creía que Bolivia dejaría la seguridad de las tierras bajas, quedándose en su campamento cerca del lago Junín, lo que ya hemos hablado. Bueno, todo esto ya hemos hablado. Las consecuencias de la batalla de Junín. La importancia de la batalla de Junín se dice que tomó mucha importancia y tomó un tiempo en desarrollarse. Los patriotas obviamente habían ganado, matando o capturando aproximadamente 500 soldados españoles. Mientras los peruanos o los aliados habían perdido 200. Se dice que Canterac había batido en retirada todo el camino de regreso a Cusco. La derrota y la retirada posterior desanimaron mucho a los realistas. Algunos estiman que la pérdida de Junín puede haber dado lugar a la pérdida de 3.000 soldados realistas debido a la deserción o enfermedad que en ese entonces sucedía. Por eso es que el ejército realista se reunió y jugó al gato y al ratón, como dicen, ¿no? Con Sucre, en el altiplano, hasta el 9 de diciembre de 1824. Hay más o menos una escena de ello. En la batalla de Ayacucho, esto ocurrió el 9 de diciembre de 1824, siendo una victoria sobre los realistas, donde en el altiplano, cerca de Ayacucho, liberó al Perú y aseguró la independencia de las nacientes repúblicas sudamericanas de España. Las fuerzas de unos 6.000 hombres, entre ellos venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, así como peruanos, estaban nuevamente bajo la dirección de ¿quién? Del Libertador Bolívar y de Antonio José de Sucre. Sucre abrió el ataque con una brillante carga de caballería, liderada por el atrevido colombiano José María Córdoba. En poco tiempo el ejército realista había sido derrotado con unos 2.000 hombres muertos.
El virrey español y sus generales fueron hechos prisioneros y determinaron su rendición, estipulando o retrocediendo todas las fuerzas españolas y pidiendo la retirada, ¿no? Acá estoy poniendo justamente el cómo se llama un poco de datos generales y los beligerantes, patriotas versus realistas españoles. Resultado: la independencia de Latinoamérica. Acá está la batalla de Ayacucho y acá está la famosa campaña final. Bueno, este es un resumen que se les ha puesto tanto de la batalla de Junín como de la batalla de Ayacucho. Por un lado, se da en la Pampa de Junín un 6 de agosto, 1000 soldados en caballería versus 1300. Simón Bolívar, se da el enfrentamiento entre Simón Bolívar y José Canterá, que habíamos mencionado. ¿Cuánto tiempo duró? Duró aproximadamente 45 minutos con arma blanca. Acá hay una pregunta también. Esta batalla se le llamó la batalla sin humo, ¿sí? O batalla de bayoneta. Esto también va a haber una pregunta más adelante. Acá aparece la intervención de los húsares del Perú, dirigido por Isidoro Suárez, los famosos húsares de Junín, que hacen pues el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, ¿no? José Andrés Razuri cambió la orden de retirada por el ataque. Guillermo Miller comunicó a Bolívar de la victoria. Y en el caso de la batalla de Ayacucho, se da en la Pampa de la Quinua, un 9 de diciembre de 1824, ¿no? La batalla se da entre José Antonio de Sucre versus José de la Serna, el virrey, ¿sí? Córdoba menciona: adelante armas a discreción, paso de vencedores. La Serna fue tomado prisionero y muerto. La capitulación de Ayacucho, esto se da, su firma se da el 11 de diciembre de 1824 entre, obviamente, José Antonio de Sucre y José Canterá. O sea, si alguien les hago la pregunta, ¿entre quiénes se firmó la capitulación de Ayacucho? Se da entre José Antonio de Sucre y José Canterá. Vamos a ir directamente a los acuerdos. España reconoce la independencia de América y del Perú, obviamente al ser derrotados. Entrega las plazas realistas a las autoridades peruanas, pero el Perú pagaría la indemnización. O sea, el que gana los expulsa, él tenía que pagar la indemnización, algo absurdo, ¿no? Pero bueno, se dio eso. Se respetarían los rasgos y privilegios de los oficiales españoles, muchos de ellos asesinados y otros deportados o retirados a su país. Algunos obviamente se quedaron. El Perú pagaría los gastos de retorno de los españoles a su país, todos aquellos que querían. Entonces la pregunta, por ejemplo, se daría: se presentan los nombres de los generales que tuvieron a su cargo las divisiones patriotas y realistas en la batalla de Ayacucho. ¿Cuál fue su correspondencia? La correspondencia sería Lamar, Valdés, Lara, Monet, Córdoba, Villalobos. Acuérdate, ¿cuál fue la correspondencia? Dice: a continuación se presentan los nombres de los generales que tuvieron a su cargo las divisiones patriotas y realistas en la batalla de Ayacucho. ¿Cuál fue? Fue Lamar, Valdés, Lara, Monet, Córdoba y Villalobos. Firmaron la capitulación de Ayacucho. Por los patriotas, ¿quién fue? José Antonio de Sucre. Y por los realistas, José Canterá. ¿Sí? Acá también está el resumen que se les ha puesto de la capitulación de Ayacucho, en el cual se expulsa. Y acá hay una corriente. Acá hay una corriente. ¿Cómo se llama? Acá hay una línea de tiempo de los hechos más importantes desde 1919 hasta 1826 con la famosa con el famoso abandono de Bolívar
del Perú de forma definitiva, y dice que después Bolívar se retira de forma definitivamente, no solamente del Perú, sino de América Latina, ¿no? Para reafirmar algo más, en la capitulación de Ayacucho se da obviamente la firma de este tratado, ¿no? Y José Cantera, ¿a quién representaba? Representaba al virrey La Serna. ¿Y por qué el virrey La Serna no estuvo en la firma? Porque fue herido, acuérdense, en la batalla anterior, ¿sí? Como les mencioné, se reconoció la independencia peruana, sí, pero se otorgaron beneficios a los realistas. ¿A quiénes? Especialmente a los realistas que se van, o a los realistas que se quedaban en el Perú. Por otro lado, se acordó la indemnización económica de España, en el sentido de que si eran militares se respetaba su cargo militar, ¿no? Brevemente acá puede estar algo más. Bueno, jóvenes, vamos a reforzar lo aprendido, vamos a hacerlo bien corto. Dice, ¿por qué llegó Bolívar al Perú? Directamente por el vacío político y el caos que generaba la amenaza realista a la independencia del Perú. Es lo que habíamos mencionado al inicio. ¿Dónde se ubicaron los cuarteles de Bolívar? El cuartel general se ubicó en Pativilca y posteriormente lo traslada a Trujillo, ¿no? ¿Quién es considerado el padre de la República Peruana? ¿Se acuerdan que mismo hemos hablado? Faustino Sánchez Carrión. Acuérdense, eso habíamos hablado adelante. ¿Cuál es la batalla conocida como la batalla sin humo y por qué se llama así? A esta batalla, ¿se acuerdan que hemos hablado de una de las dos batallas? ¿Cuál fue? A ver, ¿fue la batalla de Ayacucho o fue la batalla de Junín? No, profesor, la de Ayacucho, a ver. Creo que no es la batalla de Ayacucho, porque ya hubo heridos. Entonces, profesor, usted nos dijo que era la batalla de Junín, porque no se disparó ninguna bala y se utilizó pura bayoneta o cuchillo, ¿no? Entonces acá la batalla de Junín, o la llamada batalla de los sables o bayoneta, ¿no? Porque no hubo ningún solo disparo de arma de fuego. Ahora, esta pregunta viene adicional. Sobre el gobierno de José de la Riva Agüero, señalar la afirmación incorrecta. Organizó el ejército peruano poniéndolo al mando de Santa Cruz. Eso es totalmente falso, ¿no? Los demás sí fueron. Vamos a ver acá. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillos a la acción por la cual que Riva Agüero toma el poder, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Aquí se le está dejando, en la plataforma se le está dejando el cuestionario de la tarea. O sea, ya no vas a enviar foto, pero te voy adelantando. Puedo poner preguntas en la tarea, las mismas. Voy a poner, están las mismas preguntas de la tarea para marcar tal como está en el libro, pero a posteriori también puedo poner solamente la pregunta y tienes que escribir la alternativa que tú veas conveniente, tan igual como está en tu libro, por favor. ¿Sí? Si en el próximo video tú revisas la tarea, lees la pregunta, tienes que escribir tan igual como está en el libro, ¿sí? Si es que no te pongo obviamente las alternativas. Te la voy a poner ahora, te voy a poner tipo, a ver, vamos a poner el sonido de Misión Imposible, a ver. A ver, sonido de Misión Imposible. Ahora sí. A ver, vamos a ponerle más. A ver, ojalá que salga. Tu tarea tendría que ser presentada de a partir de la fecha que estás mirando el video y se bloqueará 5 días después. Quiere decir, viernes, sábado, domingo, lunes. El martes se autodestruirá o se bloqueará el sistema a las 10 de la noche.
Espero que puedas cumplir con tu misión. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a la distancia. Cuídense, protéjanse. Nos vemos pronto. Hasta luego, jóvenes.